Cultura y nacionalismo europeo. Gracias a su diversidad, Europa inspira en cuanto a cultura. ¿Cuál es el papel de la cultura en la Unión Europea? La industria cultural es uno de los motores de riqueza de la Unión Europea, pues es de sus principales fuentes de ingreso, de crecimiento y de empleo. De esta forma, en 1993, la Unión Europea reconoció en el Tratado de Maastricht la dimensión que tenía el ámbito cultural. Desde entonces, se han elaborado una serie de programas y actividades para fomentar la cultura. Dentro del Plan de Cultura de la Unión Europea se establece principalmente esfuerzos por la conservación del patrimonio cultural, generar cohesión social entre los Estados miembros, apoyar la movilidad internacional y el multilingüismo, protegiendo, valorando y reforzando esa riqueza que los caracteriza. Para hablar acerca del nacimiento de la idea del nacionalismo europeo como tal o el patriotismo europeo, es indispensable remontarnos a la época de Víctor Hugo, donde habló por primera vez de la creación de los Estados Unidos de Europa. Esta idea es importante decir que se materializó en un discurso en septiembre de 1929 del presidente francés en ese entonces, donde se hablaba de la importancia de avanzar hacia un modelo federal, es decir, hacer de Europa una sola nación, pero organizada en estados federales. Sin embargo, el nacionalismo europeo se vio truncado por el ascenso de Hitler y la Segunda Guerra Mundial. Tal guerra hizo que Europa, por un lado, dejara de ser el centro del mundo y por el otro, que se convirtiera Estados Unidos en el nuevo centro del mundo, Estados Unidos de América. Después de la Segunda Guerra Mundial, la idea de Víctor Hugo ha ido creciendo y se ha ido expandiendo a través de toda Europa. Esto se materializa en la creación, por un lado, de la Comunidad Económica Europea, por el otro, de la Unión Europea y posteriormente de la implantación de la moneda única para toda la Unión y la Constitución Europea. Sin embargo, aunque la Unión Europea ha sido multicultural y el bloque tiene como base principal la cooperación e integración, durante los últimos 30 años han surgido partidos populistas nacionalistas en Europa, que reivindican los derechos de los Estados-nación en el continente, donde se ha presentado con mayor fuerza en alrededor de 17 países de la Unión Europea, donde su idea principal es tener un Estado más fuerte y un Estado-nación que sea capaz de mitigar las amenazas de inmigración. Esto debido a que con las grandes oleadas de inmigrantes se ha visto bastante afectado el empleo para los ciudadanos nacionales y también en gran medida la seguridad. Es por esto que en Europa poco a poco la xenofobia ha ganado mucho terreno. Como ejemplo de impulsos de nacionalismo se encuentra el caso del Brexit, donde se dice que estas decisiones pueden tener un efecto dominó en los otros países. Para concluir, es importante mencionar que estamos ante una nueva etapa del nacionalismo europeo, dado que, gracias al ascenso al poder en varios gobiernos del continente, se pone en duda si pertenecer a iniciativas de integración regional, como en este caso la Unión Europea, es el mejor camino o no para perseguir sus intereses nacionales. El Brexit se ha convertido en un buen ejemplo para ilustrar esta idea, dado que el país, en este caso el Reino Unido, ya no expresa su concepción de nacionalismo como la construcción de una identidad común con todo el continente, sino que lo expresa de manera individual. De esta manera, el ascenso de gobiernos, principalmente de extrema derecha, ha generado un cierto grado de preocupación, debido a que, en este momento, el abandono de un mayor número de países a la Unión Europea podría significar una inestabilidad política muy importante para esta integración regional.